Nosotros estamos convencidos de que Dios se revela a nuestras vidas de muchas maneras. Y estamos convencidos, como decía nuestro hermano Juan Ángel en este día, de que Él ha dicho: nunca te dejaré, ni nunca te desampararé. Es promesas. Muchas veces venimos nosotros a Dios y decimos: Señor, no puedo más, estoy cansado, estoy atribulado, estoy pasando por situaciones difíciles. Por favor, confórtame, por favor, restaura mi vida, por favor, consuélame, ¿verdad? Fortaléceme. Y qué bonito es, hermano, cuando nosotros venimos con esa oración aquí al templo y podemos escuchar de alguna manera la voz de Dios que nos consuela, que nos conforta, que nos fortalece, que atiende a nuestras necesidades. Eso, hermanos, es grandioso. Si yo me pusiera a enumerar las veces que he tenido esa experiencia, no las podría contar. Numerosas veces hemos venido a la iglesia, tanto usted como yo, y hemos encontrado en Dios, en los momentos que tenemos de estar aquí, el conforte que necesitamos, la fortaleza que añoramos, hermanos. Y nos vamos a nuestra casa y nos vamos contentos, amén, porque sabemos que hemos estado en la presencia de Dios. Él ha hecho mucho para llenar esa necesidad con la cual nosotros veníamos. Mas tenemos que estar también muy conscientes de que nuestra fe en Cristo, nuestra creencia en Él, no se da automáticamente. Y nuestro servicio de esta hora es que también conocemos a Jesús. ¿Por qué? Porque también, de la misma manera que Él nos habla a través de su palabra, nos consuela con su espíritu, también hay expectativas de parte de Él para con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, si usted lo ve en dos ocasiones, por ejemplo, en el versículo, en el versículo 10, con seguridad, dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Vamos a estar hablando acerca de conocer a Dios. ¡Wow! En el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Había dentro de lo que es la vida del hermano Pablo, amén, un deseo sincero de querer conocer más al Señor Jesús. En esta tarde yo quisiera lanzarle a usted una pregunta para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Conozco al Señor Jesús yo todo lo que debería de conocer de Él? ¿O me falta todavía? ¿Ah? Y si me falta todavía, ¿verdad? ¿Qué pasos puedo yo tomar para poder tener ese mismo deseo del apóstol Pablo? De proseguir a la excelencia del conocimiento de Él. Conocerle más, hermano. Conocer su corazón, conocer su mente, conocer su mover. Y lo que es más importante, hermanos, reconocer su mover. La pregunta que nosotros nos hacemos en esta tarde, entonces, el Señor mismo se la hizo a sus discípulos en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 16. El Señor, en este encuentro tan significativo, les hace a sus discípulos esta pregunta clave. En el versículo 13 les dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dice la gente de mí? Versículo 14, ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías, gracias hermano, y otros, Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente, gloria a Dios, amén. Al Señor, con tal de llevar a los discípulos a un punto de hacer esa pregunta tan clave, Él les hace la pregunta de que, ¿qué dice la gente de Él, hermano? Si usted le empieza a preguntar, y mire, así como como que usted está haciendo una encuesta con sus compañeros de trabajo, o con sus vecinos, con sus parientes. Pregúnteles usted, ¿quién es Jesús para ti? Solamente, ¿verdad? Y si usted de mi pueblo le va a decir, ¿quién es Jesús para vos? ¿Verdad? ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque cada persona a quien usted le pregunte le va a dar una opinión diferente. Y ellos decían, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres algunos de los profetas. El Señor dice, pero para ti, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Y esa pregunta no solamente impacta o impactó a los discípulos de aquel entonces, sino que nos desafía a nosotros como discípulos de Cristo, no solamente a escuchar las opiniones que la gente tiene de nuestro Señor Jesús, sino para nosotros, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Para nosotros, obviamente, Él tendría que ser nuestro Dios todopoderoso. Amén. En quien nosotros hemos depositado completamente nuestra vida. Se cuenta de una historia en la India, ¿verdad? Dicen que se empezó a correr el rumor que habían encontrado a Dios y estaba en un lugar lejano y estaba en un trono sentado. Entonces, una mujer dijo, yo no solamente voy a ir a ver a Dios, sino que me voy a sacrificar para ir a ver a Dios. Entonces ella, en vez de irse en el bus o en el camión, como usted le quiere decir, ella, en vez de irse corriendo o en bicicleta, ella, en vez de ir caminando, se propuso a hacer un sacrificio físico. Ella empezó su travesía hacia donde estaba Dios y se acostaba en el suelo y extendía sus manos. Se paraba y donde habían estado sus manos ponía sus pies y se acostaba otra vez, ¿sí? Y marcaba el lugar con sus manos, se volvía a parar y allá donde había puesto sus manos ponía sus pies y así iba avanzando, hermano, poco a poco. Y a medida que ella avanzaba, la gente la veía y se le acercaron algunas personas por ahí y le preguntaron, pero ¿por qué estás haciendo tanto sacrificio? Entonces ella le dice, bueno, lo único que yo quiero es una visión de Dios. Lo único que yo quiero es ver a Dios. Obviamente, hermanos, era mentira lo que le habían dicho, que habían encontrado que Dios estaba por algún lugar sentado. Era mentira. Pero el deseo de esta señora, sincero, no solamente de ir a donde estaba supuestamente Dios, sino de sacrificar su cuerpo para poder mostrarle a Él el amor que ella le tenía y con eso poder al menos verlo. Hermano, es un deseo de que muchos de nosotros tenemos. ¿A cuántos de nosotros, honestamente, no nos gustaría tener la oportunidad de ver a Dios? De llegar físicamente ante su santo trono. Yo pensaba, hermano, y decía, wow, que pudiéramos tener esa oportunidad de poder estar hasta allí y ver físicamente a Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, no le preguntaríamos? ¿Cuántas cosas nosotros no le pediríamos a Él? Quizás, como dice la canción, ¿verdad? Quizás solo caeríamos y calladitos sin poder decir nada, ¿verdad? Ante la máxima presencia de Dios. Pero muchas veces nosotros añoramos eso y no estamos nosotros solos. La mayoría de la gente le encantaría poder tener un encuentro con Dios de esa manera. Vea conmigo en el libro de Job.
capítulo 23, Job 23. Y va a haber algo ahí que impacta nuestro corazón en esta tarde. Job 23, 3. Y el mismo Job, mire lo que dice. Dice, lo tiene. Dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Ah? ¿Quién me dijera dónde está Dios? Y dice, yo iría hasta su silla. ¿Sí me entiende? El deseo de Job, hermanos, era un deseo real. Usted sabe lo que él estaba pasando. ¿Cómo no quisiera yo poder ir a Dios? Claro que sí, dice Job, yo iría. Yo iría. Pero nosotros, como muchas personas, realmente quisiéramos tener, hermanos, una visión clara de Dios. En esta lectura que nosotros hemos tenido, Pablo, en Filipenses 3, si gusta, vuelva conmigo allá. Pablo se encontraba ya, hermanos, en los últimos días de su ministerio, de su vida, y él había vivido muchos años como ministro del Evangelio por el Señor. Él le había enseñado a muchísimas personas y había estado también en muchísimos lugares. Y él había estado enseñando todo lo que tenía que ver con la salvación en Cristo Jesús por gracia. Mas aún así nosotros podemos ver ese sincero deseo del apóstol Pablo de conocer al Señor Jesús un poquito más, un poquito más. Yo no sé si usted comparte el sentir de Pablo, y a veces no lo compartimos, pero nosotros deberíamos de desear conocer mejor a Jesús. Deberíamos desear caminar más cerca de Él. Deberíamos desear también el hacer de nuestra relación algo aún más real y palpable día con día, hasta llegar al punto de ser transformados y tocados por Dios, que nuestra manera de pensar va en correlación con lo que la Escritura dice de una manera, wow, hermanos, impactante. Que nuestra manera de hablar, obviamente, ¿verdad?, vaya de igual forma asemejándose a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que es más importante, hermano, que nosotros podamos responder ante todas las situaciones en nuestra vida diaria como Jesús respondería. Entre más nosotros hacemos nuestra parte, Él hace su parte, hermano. Él hace su parte. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte de tener ese deseo sincero de conocerle más. Ahora, fíjese, hermano. No estamos hablando acá de ninguna experiencia, ¿verdad? Que usted va a ir a su casa, Señor, ¿verdad?, revélate a mí ahorita. No. Es una búsqueda, un deseo de querer conocer al Señor Jesús real, que nos nace en nuestro interior y toma las medidas necesarias para poder conocerle mejor. La primera cosa que nosotros vamos a ver al respecto es que tenemos que recordar entonces que el cristianismo descansa en una persona y no necesariamente en un pensamiento o en otra persona que no es Jesús o en algún grupo religioso, se podría decir así. Esa persona, obviamente, en la cual descansa, fíjese bien, el cristianismo se llama Jesús. Vea conmigo los primeros 3 versículos, porque hay unas palabras bien fuertes ahí en lo que leímos en el capítulo 3. El apóstol Pablo habla, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros. ¡Wow! Quizás había muchos perros allá, dicen por ahí, ¿verdad? No es eso, hermano. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué era lo que estaba pasando? El apóstol Pablo andaba por toda Asia Menor y andaba edificando iglesias. Y él, llegaba a una ciudad determinada, empezaba a predicar, hermanos, y poco a poco, de una persona, de uno en uno, como la mayoría de iglesias se forman aún hoy en día, de uno en uno, amén.
él empezaba a formar iglesias en las diferentes ciudades. Ya que estaba formadita la iglesia, había un buen grupo, entonces él se iba a otra ciudad. Pero tan pronto él se iba, venían los judíos. Y los judíos llegaban, y los judíos no veían al cristianismo como algo nuevo que Dios estaba haciendo, sino que lo veían como una rama del judaísmo. Por lo tanto, ellos creían que tenían cierta clase de poder sobre lo que Pablo estaba haciendo, las iglesias. Y ellos llegaban y decían, bueno, no basta solamente la fe en Cristo Jesús, sino que se tienen que apegar a todas las enseñanzas de los judíos. Tienen que apegarse a todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Entonces, era una lucha. Pablo se iba, los judíos llegaban, trastornaban las iglesias, hermano, y después, ¿verdad?, tenía que regresar Pablo o tenía que enviar cartas para que esas iglesias pudieran una vez más ser asentadas, fundamentadas en el Evangelio de Cristo Jesús, que es por fe y por fe solamente, por gracia, amén. Hoy en día las iglesias se instalan, se edifican, nacen, y no necesariamente llegan, ¿verdad?, los judíos a querer cambiar las cosas y querer judaizar a los cristianos. Pero hoy en día, desafortunadamente, nosotros estamos viendo una ola de enseñanzas que quieren decir, bueno, no solamente necesitas la fe en Cristo, sino que también necesitas vestirte de cierta manera para poder ser salvo. Si tú no te vistes de cierta manera, no vas a ser salvo. ¿Cuándo en la Escritura nosotros vemos tal cosa? Tú tienes que venir solamente a esta iglesia, porque es la fe en Jesús y solamente en esta iglesia que tú vas a obtener la salvación de tu alma. Nada que ver, hermano, nada que ver. No puedes ponerte joyas tampoco, les dicen a las mujeres, ¿verdad? Ni pueden pintarse, ¿verdad? Porque si se pintan o cargan joyas, entonces ustedes realmente no están creyendo totalmente. Esa no es fe. Tiene que ser fe en Jesús, pero sin joyas, sin maquillaje y un montón de cosas, ¿sí?, para poder ser salvos. La palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor nos dice que la salvación descansa en una persona y una persona solamente. Y esa persona se llama Jesucristo. Solo en Él. Es por gracia. Los judíos llegaban y distorsionaban todo lo que el apóstol Pablo estaba tratando de edificar para la gloria de Dios, y el pobre tenía que regresar y arreglar todo otra vez. Por eso nosotros vemos tanto en Timoteo como en Tito, de que él está enviando a personas para que a Timoteo y a Tito los está enviando a las iglesias donde él ha estado para que corrijan lo que se ha salido del camino. Mira, hermano, yo sé que hay muchas enseñanzas allá afuera. Entre más usted y yo conocemos a Jesús, más conocemos nosotros dónde verdaderamente se está predicando la palabra de verdad. A veces, por falta de conocimiento de la Escritura, caemos en errores, ¿sí? O por interpretaciones que se les da que no es la correcta. Y se pueden cometer errores. De repente usted dice, no, es que no me puedo poner eso porque si no, Dios no me va a aceptar. Tranquilo, ¿verdad? ¿Qué haría Max si usted deja de comprar? Bueno, eso es después, ¿verdad? Vea conmigo el libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor de esta manera: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, les dice Pedro, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos. Ahí no añade absolutamente nada más, hermano. Solamente por la fe en Él. En 1 Timoteo 2, 3 y 6 dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno delante de Dios nuestro Salvador? El cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos, y mire qué bonito, y vengan al conocimiento de la verdad.
Eso es impactante, hermano. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por mucho, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Se da cuenta? Solamente Él, y es solamente por el sacrificio hecho en la cruz, que usted y yo podemos ser salvos. Si creemos en ese sacrificio, solamente, hermano. Es por eso de que nuestro primer domingo del mes siempre es y siempre será un domingo sumamente especial. ¿Por qué? Porque es el domingo cuando nosotros celebramos la cena del Señor y nos detenemos para pensar y para recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también, hermanos, para recordar que nosotros también tenemos que hacer algo para conocerle aún más a Él. También tenemos que saber que el verdadero conocimiento, fíjese bien, siempre está en crecimiento. Siempre está en crecimiento. Versículo 10 dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle. A fin de conocerle. ¿Y qué quería conocer Pablo? Dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Otra palabra para semejante? Igual. Fíjese el anhelo. Él quería, el anhelo de Él era conocerle. Él quería conocer el poder que lo había levantado de la sepultura. Y qué tremendo, ¿verdad? La semana pasada decíamos nosotros que si el Espíritu que había levantado de Jesús de los muertos mora en nosotros, ¿qué no podemos hacer? Así es de que el verdadero conocimiento, hermanos, está siempre en crecimiento. Todo lo que tiene vida siempre está en alguna clase de desarrollo o crecimiento. Todo eso es vital, hermano, como un niño, ¿verdad? Pensaba yo en nuestros hijos, no, hermano, no solamente en los míos, en los suyos también, y los que no tienen todavía, los que habrán de tener, conocerán lo que es cambiar diapers y todas esas cosas. Pero los niños nacen, hermanos, y para toda la gente que no son los papás de ese niño, el niño nació bien feíto. Pero para los padres, hermano, es el más bonito, ¿verdad? Tan chulo mi hijo. Y la gente dice, ¿qué le verá? Pues siempre. Hermano, si es mi hijo, si es mi hija, ¿cómo que no? ¿Verdad? Mira la sonrisita y que sea el niño. Ay. Pero los niños nacen y son tan frágiles. Son tan frágiles, hermano. ¿Ah? Yo me acuerdo que cuando José estaba chiquito, a medianoche, mi esposa le puede decir de eso, yo me levantaba preocupado y le ponía el oído cerca de su naricita para asegurarme que estaba respirando, bien frágil. Le ponía los dedos así para ver si estaba respirando, y cuando sentía el aire ya me iba a acostar yo bien tranquilo. Y de pequeños los niños no pueden comer, hermano. Solo pueden mamar, ¿verdad? Ya sea de la pachita, de la mamila o así, de solo lechita. Y hasta eso hay que enseñarles, hermano. Porque no saben. ¿Verdad? Usted pone a un niño recién nacido sobre una camita y solo le hace así, ¿verdad, hermano? No hace nada más, hermano. Trate de hacer eso cuando ya tienen 20 años, 21 años. Pero los niños van creciendo, primero solo lechita, después ya se le da un poquito de Gerber, ¿verdad? Después ya se les da un poquito de verduritas hervidas, ¿sí? Ya después ya su pedacito de carne y empiezan a salir más caros los niños. ¿Ah? Usted lo pone a caminar y, ¿verdad? Y comienzan, nosotros le decimos a gatear, ¿verdad? Solamente así, solo con las rodillas, con las manos, y comienzan a quebrar las cosas. Comienzan a ponerse de pie poco a poco, comienzan a caminar. Pero no corren, y cuando corren se caen, ¿verdad, hermano? Recién cuando comienzan. ¿Qué está pasando ahí? Se está dando un desarrollo natural. Se está dando un crecimiento natural del niño hasta llegar a la edad adulta.
Si el niño se quedara pequeñito, ¿se imaginan? ¿Se imaginan, hermano? ¿Ah? No, qué carga para los padres, ¿verdad, hermanos? Pero no para nosotros. ¿Qué carga hubiéramos sido nosotros para nuestros padres, hermano? ¿Ah? Pobrecitos nuestros padres criándonos y nosotros todavía, mami, ¿verdad? Quiero leche. No, hombre, está trabajando, ¿verdad? Mira, hermano, el crecimiento espiritual es exactamente lo mismo. Dios espera que nosotros crezcamos también espiritualmente. Y como lo dice el libro de Hebreos, nosotros comenzamos tomando nada más lechita espiritual, conociendo lo básico, pero después poco a poco vamos nosotros también, deberíamos nosotros también de ir creciendo espiritualmente. Hay muchas cosas que a los niños les afecta, a los niños físicos les afecta, que ya cuando están adultos no les afecta, hermano. Es lo mismo en lo espiritual. Hay cosas que a nosotros, cuando estamos niños espirituales, nos afectan, pero a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando y nos vamos fortaleciendo, ya no nos afectan esas cositas. Me encanta el ejemplo que pone, venga conmigo al Antiguo Testamento, por favor, al libro de Salmos, Salmo 1. Me encanta el ejemplo que da acerca de las expectativas, ¿verdad? De lo que Dios espera de sus hijos, de nosotros. La vida cristiana entonces siempre es un crecimiento, hermano. Siempre. No podemos estar estancados, hermano. Dice el Salmo 1, versículo del 1 al 3, ¿verdad? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí le va. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Prosperará. La Escritura nos dice, nos compara con un árbol que está a un lado junto de corrientes de aguas. Usted sabe que el agua es vida, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, de que todos aquellos que en Él creyeran íbamos a tener su espíritu, y que de nuestro interior iban a nacer que ríos de agua viva, hermano. Y qué tremendo, porque Él es quien nos alimenta, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos da todo, y Él es primeramente, dice ahí, que da su fruto en su tiempo. Da su fruto en su tiempo, hermano. Mire, los árboles tan bonitos que son, ¿verdad? Cuando llega la etapa de las naranjas, de los mangos, ¿sí? Este árbol, yo no sé, este árbol que está aquí a la par de la casita, hermano Juanito, siempre tiene naranjas. Del aguacate ya no les digo porque me los están bajando todos. Pero qué bonito es cuando un árbol da fruto. La Escritura dice de que el cristiano es como un árbol que da fruto. ¿Sí? Da fruto. Qué bonito, hermano. No se puede dar fruto si no hay crecimiento. Habla también de una hoja que no cae. No cae, o sea, siempre está verde, siempre está... ¿Sí me entiende, hermano? Hay algo también que el cristiano tiene que hacer para que pueda siempre estar en un proceso de crecimiento, de dar fruto y de estar verde o estar siempre firme, como un niño que va creciendo, siempre en crecimiento. La pregunta es, ¿por qué nosotros hay ocasiones en que pasamos por etapas que nos estancamos, hermano? ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, hermano. Me ha pasado, como que nos estancamos, ¿verdad? Nosotros decimos, quiero crecer, pero, ay, mejor mañana, ¿verdad? Quiero conocer, pero, ay, mejor otro día, ¿sí? O sea, el deseo no nos conlleva a la acción. Cuando el deseo y la acción se unen, entonces nosotros buscamos de todo corazón a Dios. No solamente cuando tenemos tremendas necesidades, sino simplemente cuando lo queremos conocer mejor. Y quiero decirle algo, necesitamos conocerlo mejor. Entre más usted y yo lo conocemos,
mejor le servimos. Mira lo que decía el apóstol Pedro en su segunda carta, el último versículo de la segunda carta de Pedro, 3:18. Dice, antes bien, dice Pedro, ¿qué dice? Crecer en la gracia y en qué más. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Tanto Pablo como el apóstol Pedro nos dan el mismo consejo. Dice, creced en la gracia, creced en el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque eso es sumamente importante. Tenemos que tener en mente también que conocer a Jesús es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Ay, hermano, pero se nos va el tiempo. ¿Qué pasos prácticos podemos tomar nosotros para conocer mejor al Señor? ¿Qué pasos prácticos, verdad? Obviamente venir a la iglesia, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Para eso estamos aquí, ¿verdad? Para eso estamos aquí, porque queremos crecer un poquito más. Pero también aparte de eso, mire, hermano, tenemos que leer la palabra. Tenemos que leer la palabra. Las etapas más sin gracia en la vida cristiana que yo he tenido ha sido cuando he dejado de leer la Biblia. Y las etapas más victoriosas que he tenido en mi vida es cuando he leído más la Biblia. ¿Cuál es el secreto, hermano? Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Pero muchos dirán, ay, hermano, yo sé, pero cada vez que me pongo a leer la Escritura me da sueño. Yo sé. Cada vez que usted se propone leer la Escritura con el fin de conocer más a Dios, su hijo le llama, mami, papi, necesito esto, yo sé. Cuando usted se propone conocer más a Dios y dice, lo voy a conocer, voy a leer un poquito más de la Biblia, le llaman del trabajo, le tocan la puerta, le chocan el carro, no, mira, hermano, de verdad, fíjese de que nosotros tenemos que estar conscientes de que el enemigo no quiere que conozcamos al Señor Jesús. El apóstol Pablo decía ahí venga conmigo otra vez a Filipenses 3:10, por favor, de que él, ¿verdad? 8 y 10, dice, todas las cosas, todo lo que él había sido, él lo consideraba como pérdida, como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y después dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aquí le va algo, hermano. El apóstol Pablo hacía años que había aceptado al Jesús. ¡Años! Y si usted lo quiere poner en términos nuestros, añales, hermano, añales, que había conocido al Señor. Él no estaba hablando de conocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Estaba hablando de profundizar en el conocimiento de Él. Quería conocerlo más. Quería conocer el poder que lo había resucitado. Quería conocer todo lo que tenía que ver con el Señor. Y nosotros de la misma manera, algunos de nosotros aceptamos al Señor Jesús hace muchos años. Pero necesitamos conocerle más para poder servirle más. Para poder ayudar a otros más. ¿Sí me entiende, hermano? Porque existe esa necesidad. Si todos somos niños, ¿verdad? Y espiritualmente hablando, y a los que vienen, ¿quién les va a enseñar, hermano? ¿Quién les va a enseñar? ¿Verdad? Niños, entonces vamos a terminar jugando en los columpios todos los días. Y no puede ser así. Tenemos nosotros que ir paulatinamente, pero seguramente creciendo, desarrollándonos, fortaleciéndonos, conociendo más al Señor para poder enseñar a aquellos que vienen detrás. Y con esto que yo le digo, hermano, de conocer más al Señor, no solamente involucra lo que es la lectura de la Biblia, aunque es muy, pero muy importante. Yo sé que muchas personas hoy en día leen la Biblia en los teléfonos. Yo he tratado, pero me distraigo, fíjese. Me distraigo porque
Usted sabe cómo es, ¿verdad? Cuando uno está queriendo leer, de tal manera amó Dios al mundo, el mundo, diario El Mundo, voy a ver qué noticias hay, ¿verdad? En el diario. ¿Sí? Sí. Y María era, y uno está ahí, y María, ¿y esta María qué se habrá hecho? Le voy a mandar un texto. ¿Ah? Mire, yo sé, la tecnología está acá para que la usemos y la usemos bien, pero hay que ser realistas, hermano. Las distracciones van a estar ahí. Es mejor, mire, la Escritura. ¿Sí? Es mejor tomarla, es mejor buscar un lugarcito donde usted pueda conocer más y más al Señor. Pero también, aparte de eso que podemos hacer nosotros para conocer más al Señor, tenemos también que considerar o preguntarnos cómo está nuestra cámara secreta donde cerramos la puerta y nos aislamos con el Señor para conocerle mejor. Estamos hablando de la oración. Eso también es importante, porque nosotros le escuchamos al Señor cuando Él nos habla a través de su palabra, pero también decía el Señor que tiene que haber un aposento, una recámara, un lugar privado entre Él y yo. Entre Él y yo, para poder ir creciendo también en el conocimiento. No basta, ¿verdad?, nada más con las oraciones que hacemos dentro de los diferentes grupos. De hecho, veíamos la foto, como ayer iniciábamos nuestra caminata. Y nosotros iniciamos, como lo hacemos, toda actividad que va en el nombre del Señor con oración. Y es importante. Cuando estamos acá, yo creo que ahora en lo que comenzamos el culto y este momento hemos tenido al menos unas 5 o 6 oraciones. Y eso es importante. Pero cuando el Señor dice, y cuando vosotros oréis, entrad en vuestro aposento, dice, y cerrada la puerta, orad a vuestro Padre que está en lo secreto. Y a veces esa parte nosotros la confundimos con las oraciones públicas. Pero la oración pública es una cosa y la oración secreta, la puerta cerrada, es totalmente diferente. Allí hay crecimiento, ahí hay desarrollo, ahí hay aún más fortaleza. Es lo que Él espera de nosotros. La pregunta es si usted y yo, si nosotros vamos a tomar este desafío como algo personal, o si le vamos a decir al vecino, mira, ahí te hablan, ¿verdad? Porque a veces somos cristianos regalones, hermano, ¿verdad? Todo lo que no nos conviene se lo regalamos al vecino. Para ti, ¿verdad? Hasta le mandamos una notita, ¿verdad? Para ti. Pero lo que el Señor quiere en esta tarde es que usted y yo aceptemos el desafío que el apóstol Pablo, aún después de tantos años del cristianismo, tenía para sí mismo. Conocer el poder de Jesús. Conocer a Jesús. No una religión, hermano. Ya estuvimos ahí mucho tiempo, esclavizados, ¿sí? Limitados. Solo sabíamos lo que ellos querían. Ahora no. Ahora nosotros tenemos la revelación completa que nos puede fortalecer y ayudar a conocerle mejor. Incline su rostro ahí donde está, por favor. Señor Jesús, confesamos, Señor, de que con tanto correr, Señor, con tanto ir y venir y con tantas cosas, Señor, muchas veces nos olvidamos de lo primordial. Y reconocemos, Señor, de que hay ocasiones en las que pudiéramos también emplear nuestro tiempo para conocerte más, conocerte mejor. Y lo ocupamos en otras cosas, por lo cual te rogamos que nos perdones. Y te pedimos, Señor, de que al momento cuando estemos tomando tu palabra, al momento cuando estemos doblando rodilla y orando, Señor, en nuestro cuarto, en nuestro aposento, con la puerta cerrada, solo tú y yo, oramos para que tú hables a nuestras vidas, para que nos hagas ver una y otra vez la importancia de un desarrollo espiritual, Padre Santo, de un crecimiento espiritual, no solamente para bienestar nuestro, sino para bienestar, Padre Santo, de nuestra relación contigo y también nuestra relación con los demás, tanto los que vienen, Señor, aceptando al Señor, comenzando sus pasos en ti, como los que ya estamos, Padre Santo, trabajando en la obra. Todo eso, Señor, nosotros sabemos que solo tú lo puedes hacer. Y oramos, Padre, para que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana
que está aquí en este día, Señor. Que nos des el deseo sincero de querer acercarnos un poco más a ti, día con día, Señor, para que tu obra también, Padre Santo, pueda ser establecida y fortalecida, Señor. Para que esta iglesia también, Padre Santo, pueda ser una iglesia que, Señor Jesús, no solamente comparte tu palabra al que no la conoce, sino que también puede edificarlo, puede fortalecerlo, puede guiarlo, Señor, a dar pasos firmes para poder servirte, Señor, para poder ser una persona diferente. Oh Padre Santo, nosotros constantemente oramos que nos uses en esta comunidad. Oh Señor, también reconocemos que tenemos una obra por hacer a nivel personal y a nivel iglesia. Guía nuestros pasos, Señor, y ayúdanos. Pues lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.